Hola, estamos aquí nuevamente para una clase de Biblia de San Juan que estamos en este momento y vamos a seguir con la clase pasada que fue sobre el capítulo 13, ¿verdad? Nos quedamos en el versículo 33. Hoy es una clase sumamente importante como ¿cómo te diría? El legado más importante que nos dejó Jesucristo. Entonces es muy importante que estemos atentas y que veamos cómo lo estamos viviendo, porque es como es un pedido muy especial de Cristo. Te leo. El mandamiento nuevo. Hijitos, todavía estoy un poco con vosotros. Me buscaréis y como dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Lo mismo os digo ahora a vosotros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor entre vosotros. Bueno, y esto la verdad que amerita un gran comentario, pero todo comentario de todas maneras se queda corto, ¿ya? Pensé cómo hacer para transmitirles el modo de vivir ese pedido de Cristo, ¿m? Porque más o menos el pedido lo conocemos todos, todas y todos. Entonces, es cómo vivir. Es la cláusula, decíamos ya, principal de su testamento. Él se está despidiendo, se está dando cuenta que ya llega el fin, ¿verdad? Y resume todos los preceptos en uno solo. Y después lo vuelve a repetir en la cena, y San Juan también volverá a insistir en esto, porque es lo más importante, ¿verdad? En la vida cristiana, eh, realmente a veces no se insiste lo suficiente en este tema y bueno, tenemos que ser conscientes de que fue lo más importante que nos dejó Cristo. Nos pidió Cristo más que nos dejó el pedido, ¿verdad? Entonces, el mandamiento o el precepto de amar a Dios y al prójimo ya estaba en las escrituras, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está, para que leas después o a la par, ¿verdad? Porque ahora es asincrónico, eh, para que leas, es Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. Y también en Éxodo 23, del 4 al 5. Capítulo 23, versículos del 4 al 5. Ya estaba previsto, ya estaba preceptuado que amáramos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Mm? Y eso ya estaba, pero ni eso se vivía, ¿verdad? Entonces, Cristo lo que hace es cambiar el enunciado de ese pedido, como yo les amo. Entonces ahí puso a otro nivel el límite de nuestro amor, ¿verdad? Y lo especialmente nuevo aquí es como yo soy amado y que tenemos que devolver bien por mal. Antes era ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Devolver, hacer el bien, ¿verdad? Siempre fue hacer el bien, pero esto es devolver bien por mal. Es algo como que atenta contra el sentido común o el sentido de justicia más que el sentido común. ¿Verdad? El sentido de justicia que dice, bueno, si me falló, eh, le devuelvo algún mal, ¿verdad? O por lo menos no le hago el bien. Pero acá es devolver el bien por mal. La medida del amor cristiano ya no está en la medida de mi corazón, está en la medida del corazón de Cristo.
Entonces, ahí tiene un límite, o sea, no tiene límite, iba a decir un límite inconmensurable, ¿verdad? Pero no tiene límite. Eh, no es el corazón del hombre, sino el corazón de Cristo. Y ese corazón de Cristo nos quiere transmitir ese amor, nos quiere y nos puede transmitir ese amor. Por eso nos pide ese límite de amor, porque es lo que nos dará, lo que nos dará, lo que nos da en el momento y lo que nos da en el futuro, la felicidad. Y Dios lo que quiere es que seamos felices. Dios no quiere que tengamos cosas, Dios no quiere bueno, quiere también, ¿verdad? Pero no es el objetivo. Cristo entrega su vida en la cruz en redención por todos. Esta es la novedad, eso es lo nuevo. Jesús muere en la cruz y se entrega, da su vida por nosotros. Y eso es lo que nos pide a nosotros que hagamos por los demás, que seamos capaces, porque muy pocas veces vamos a tener la ocasión de dar la vida por otra persona, ¿verdad? Pero tenemos que estar dispuestas a eso. Me acuerdo ahora de un momento en el que se me pedía a mí personalmente que bueno, a un grupo en el que yo estaba, que esperara a una persona que estaba en X situaciones, ¿verdad? Pero que tenía que volver a la casa y estábamos preparándole un festejo, ¿no? Entonces, el pedido era, o sea, lo que me costaba era que esa persona no tuviera el detalle o no tuviera no es el detalle, como que no tuviera el ay, no me sale la palabra, pero que tuviera el detalle con nosotros de venir pronto, ¿verdad? Y era tarde ya y teníamos que dormir, al otro día teníamos que levantarnos temprano. Entonces, en un momento yo pensé, me costaba mucho eso y yo estaba muy enojada, ¿cómo es posible que no sé cuánto por dentro, ¿verdad? No lo decía para no hacer ambiente así negativo, pero de pronto, por la inspiración del Espíritu Santo, seguro, me viene a la cabeza, yo tendría que estar dispuesta a morir por ella, no solo a esperarle y que llegue tarde. Y te digo este ejemplo para que lo apliques a los distintos o a las distintas situaciones de la vida. Que uno tiene que estar dispuesta a morir por esa persona y no está dispuesta a soportar que no cierre bien la puerta cuando llega. No sé, por decirte una tontería. Entonces, no puede separarse el amor al prójimo del amor a Dios. O sea, amar a Dios es amar al prójimo. Amar al prójimo es amar a Dios. Leí hace unos días que decía, ¿quieres hacer algo a Cristo? ¿Quieres hacerle un servicio? ¿Quieres demostrarle tu amor? Pues hazlo con tu prójimo. Eso mismo que querés hacerle a Jesús, hacerle al prójimo, porque es lo mismo. Entonces, Cristo lo que hizo fue enriquecer darle un nuevo sentido al amor, al prójimo en concreto, identificándose él mismo con el prójimo. Entonces, todo lo que hago al prójimo, le hago a él. Como único objeto de la caridad, es ese, ¿verdad? Identificándose él mismo con el prójimo como único objeto de la caridad. En verdad les digo, estas son las palabras con las que lo dice, en verdad les digo que todo lo que hacéis al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacéis. ¿Verdad? Entonces, es una solidaridad sobrenatural, ¿verdad? O sea, que se identifica con las personas y de esa manera lo que le hacemos a las personas, le hacemos a él. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros, que os amen, que se amen los unos a los otros. Entonces, ¿cómo amo a los demás? No, yo a mis hijos, a mis amigas, a mi marido, por supuesto, ¿verdad? Esperemos, a mis
familiares políticos, a mis familiares de sangre y punto. No, a todo el mundo, a todos, al vecino, al que cruza enfrente, de ahí la necesidad de ayudar a los demás, ¿verdad? De que sintamos como propia la necesidad del otro. ¿Mm? Ahí está el punto, ¿verdad? Y ni solo eso, porque eh, sentir como propia y además ayudarle al prójimo como si le ayudara a Cristo, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, también, ¿verdad? Las cosas que hago mal al prójimo también las hago a Cristo. ¿Mm? Y esto que parece tan claro, ¿mm? Resulta ser que después de 20 siglos de la venida de Cristo, de que Cristo lo dijo, todavía sigue siendo un mandato nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque nadie lo vive. Así de sencillo, ¿verdad? Porque muy pocos, para ser un poco más optimista, muy pocos se ocuparon en vivirlo. ¿Mm? El resto prefiere mantenerse al margen, decir, esto es muy difícil, si se entera, si sabe de esto, dice, ah, no, es muy difícil, a otra cosa. ¿Ya? En lugar de buscar ayuda, en lugar de buscar cómo hacer para vivir esto que Cristo dijo, porque si lo dijo, tiene un camino, un modo de que lo puedo vivir, ¿verdad? Dios no pide imposibles, ¿verdad? La medida de nuestro amor viene definida por el comportamiento de Jesús. ¿Mm? Ese amor suyo al hombre, ¿verdad? Completamente inmerecido, porque dice, ¿por qué Dios nos ama? Y resulta que nos ama porque se le da la gana, porque nos creó, porque nos ama y quiso compartir su felicidad divina, su felicidad de existir, quiso compartir con el hombre. Y no solo esta caridad, este amor, no solo es un punto de partida, perdón, no solo es una meta, ¿m? Sino que es un punto de partida. En esto conocerán que son mis discípulos. No es que, bueno, allá cuando ya no me quede casi vida, entonces ahí voy a pensar en los demás, ahí voy a tratar bien a los demás, cosa que tampoco es cierto, porque una persona que de joven no vive la caridad, cuando se vuelve mayor, eso se va, y los defectos se van acrecentando, ¿verdad? La, si uno no lucha, los defectos empeoran. Entonces, conocerán que son mis discípulos por cómo se aman. Y cuentan las escrituras que de los primeros cristianos, los que le veían, los paganos, decían, miren cómo se aman. Eh, ¿Qué harían? Se ayudarían, no sé, se saludarían con cariño, no sé. La cosa es que se notaba, ¿verdad? Y ahora, ¿m? Entre vecinos ni nos conocemos, ¿m? Y así, ¿verdad? Hay una frase, un aforismo, una idea muy buena que nos puede ayudar en este tema, que dice San José María, afirma San José María en uno de sus escritos, dice, la caridad, más que en dar, dar cosas, más que en dar, está en comprender. ¿M? Está en comprender, o sea, comprender que la otra persona tiene una debilidad y no puede con ella, un defecto, una limitación. Comprender que a lo mejor un día estaba mal y me contestó mal o me miró mal o no me hizo un favor. Comprendernos entre nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Tantas cosas, ¿verdad? La verdad es que a medida que pasa el tiempo, eh, voy descubriendo más y más aspectos, facetas de la caridad, que se puede cuidar para vivir la caridad. Esa cuando, a ver si me acuerdo una frase que quería decirte, cuando las cosas del otro se convierten en la prioridad de tu vida, ahí podés afirmar que estás viviendo la caridad.
Dice la frase que te estoy diciendo, está con otras palabras, pero dice, esta es la idea, ¿verdad? Que las cosas del otro tienen que ser una prioridad en nuestra vida, porque la prioridad somos nosotros normalmente, ¿verdad? Lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo necesito, y no tanto lo del prójimo, ¿verdad? Y según qué prójimo, ¿verdad? Nosotros también nos elegimos, ¿verdad? Con quién ser generosos o a quién servir, ¿verdad? Cuando las cosas del otro, del prójimo, se convierten en la prioridad de tu vida, puedes afirmar que estás cumpliendo la caridad. Bueno, y seguimos para terminar este capítulo 13. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Respondió Jesús, ¿tú darás la vida por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo antes de que me niegues 3 veces. Y ahí termina el capítulo 13. Pedro habla con mucha sencillez y sinceridad, era lo que él sentía en ese momento, pero su disposición estaba basada en sus propias fuerzas, que eran pocas, ¿verdad? Eran muy pocas. Y Cristo lo sabía, Cristo sabía que le iba a negar. Era un entusiasmo ardiente, pero poco firme, ¿verdad? Poco firme porque no se conocía a sí mismo, no sabía que era muy débil. Más tarde adquiere la fortaleza de la humildad, de saber que no soy nada y que lo puedo todo en Cristo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eh, entonces, si baso mi fortaleza en la humildad, en saber que Cristo me va a ayudar, en que Dios me va a dar la fuerza, ahí puedo. Cuando no se considera ya él digno de morir por Cristo, ahí muere por Cristo, ¿verdad? Muere en una cruz, cabeza abajo, porque él no quería morir como había muerto Cristo, decía que no era digno de morir como él había muerto. Y esas negaciones de las que habla ahí Jesús, que las conocemos, ¿verdad? Que fue antes de su muerte, las negaciones de Pedro, fueron compensadas por su profundo arrepentimiento. O sea, se arrepintió llorando de haberle negado a Cristo, de haberle negado 3 veces. Y después, no sé si San Juan lo relata, en otros evangelios sí, eh, Cristo le pregunta 3 veces si le ama, para encargarle que saque adelante la iglesia, que sea el vicario suyo, que sea el representante de Cristo, que es el Papa, ¿verdad? El primer Papa es Pedro. ¿Ah? Entonces, para darle ese encargo, le dice 3 veces, ¿me amas más que estos? Y son 3 veces, y la iglesia siempre pensó que es para compensar de alguna manera las 3 negaciones. ¿Verdad? Por eso no tenemos que preocuparnos, no tenemos que desesperarnos o desanimarnos cuando las cosas no nos salen bien, cuando nos equivocamos, cuando cometemos un pecado. Lo que tenemos que hacer es volver a Cristo lo más rápido posible, ¿verdad? Confesarnos si es necesario, ¿verdad? Si es un pecado mortal, si va contra los mandamientos, o sea, si tiene materia grave, ¿verdad? Porque para hacer un pecado grave tiene que tener materia grave, que es ser uno de los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Y pleno consentimiento de lo que hice, ¿verdad? Y plena advertencia, ¿verdad? Inteligencia y voluntad. O sea, sé que estoy haciendo esto y quiero hacerlo, ¿verdad? Si una persona en sueños o medio tomada, medio, medio embriagada, realiza un acto inmoral, su capacidad está muy disminuida, ¿verdad? O sea, su pecado será haberse embriagado y después lo otro con mucha menos carga.
Entonces, arrepentirnos de nuestros pecados, eh, pedirle perdón al Señor, decirle que le amamos a pesar de nuestra debilidad, y solo eso es lo que Dios espera de nosotros, porque Él sabe nuestra limitación, sabe lo poco que somos, ¿verdad? Lo poca cosa que somos, porque Él nos hizo y sabe, estamos hechos de barro, nos hizo mucho mejor de lo que nos quedamos después del pecado original, ¿verdad? Nos hizo sin pecado, ¿sí? Y después nosotros mismos, nuestros primeros padres, son los que afearon nuestra naturaleza, ¿verdad? Y por eso nos cuestan las cosas, por eso no nos sale el bien y nos sale más fácil el mal, ¿verdad? Entonces, caridad, ¿sí? Ese testamento que Dios nos deja, que Cristo nos deja, amar al prójimo como Él les ha amado, ¿sí? Hasta dar la muerte por ellos, por nosotros, ¿verdad? Por el hombre. Así que examinemos nuestra caridad, ¿sí? Que examinemos hasta qué punto estamos dispuestas a servir, a dar la vida, a ayudar, a, a lo que sea, a lo que necesite el prójimo, ¿verdad? Si estamos dispuestas hacer lo que sea necesario para ayudar a las necesidades del prójimo, del que está a nuestro lado, que es el más próximo y prójimo, ¿verdad? Entonces, el esposo, la esposa, los hijos, la empleada, no sé, las personas que nos rodean son los más próximos y los más prójimos. Entonces, estar dispuesta a ayudar, a servir, a rezar por las personas es otro modo de servir. Y así vamos a estar agradando a Dios y cumpliendo este mandato de caridad que nos pide el Señor como testamento, ¿verdad? Como la cláusula principal de su testamento. Y hasta la próxima, nos vemos. Espero que te hayan servido estas clases, que te vayan sirviendo, ¿verdad? Y que veas las clases anteriores, porque está San Juan, lo empezamos desde uno, y entonces si alguna no viste, ir repasando, ¿verdad? Ir para atrás para ir teniendo en la cabeza toda la vida de Cristo. Hasta la próxima.